Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes por estar una noche más de viernes, cuando hoy es 17 de abril del año 2020 y bueno, pues estamos transmitiendo directamente desde el estudio central de Revista Sin Recreo para todos ustedes. Aprecio muchísimo a quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.mx, también en Facebook Live en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud en www.oficial.emcs. Estamos enlazándonos a través de pues estas nuevas tecnologías de la comunicación, precisamente con nuestra invitada de esta noche, con quien tendremos una plática, una charla muy interesante, muy importante, con un tema, un problema de salud mental realmente, diríamos, muy acorde a la temporada que estamos viviendo, justamente de cuarentena, una temporada relacionada con el aislamiento. Y es que este programa lo hemos preparado para todos ustedes con mucho gusto y les apreciamos que con oportunidad también nos envíen sus preguntas, comentarios, lo que usted desee que pasemos al aire para que podamos darle puntual respuesta. Y nuestra invitada, pues bueno, estará muy atenta a sus preguntas. De manera que, bueno, les quiero recordar que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de calidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados. De manera que, bueno, pues tenga usted la certeza que esta noche tendremos un programa muy interesante con información sumamente valiosa. Pero bueno, pues vamos a presentar, por favor, sin mayores preámbulos, a nuestra invitada de esta noche, por favor. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Bien, pues esta noche tengo el agrado, como siempre lo he dicho, y le aprecio muchísimo a la doctora Julissa Ibáñez Ruelas, quien es especialista en psiquiatría, nuestra invitada ya en algunos otros programas que hemos tenido directamente en vivo con todos ustedes. Y bueno, pues esta noche en un enlace, en un control remoto desde la ciudad y puerto de Veracruz. Doctora Julissa Ibáñez, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente charlar con nosotros esta noche. Pues como siempre le digo, siéntase en casa, allá en su casa. Bienvenida, muy buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias por el enlace. Claro que sí, doctora, le apreciamos mucho, de verdad, que se tome el tiempo que todo esto implica para poder compartir con nosotros una información muy importante que tiene que ver con un tema de verdad muy sensible, como lo es precisamente el pánico social por el aislamiento. En otras palabras, pues, el pánico, los síndromes ansioso-depresivos relacionados propiamente con esto de la cuarentena. Y aunque, bueno, creo que seguramente coincidirá conmigo, doctora Julissa, que en la gran mayoría de las ciudades del estado de Veracruz, mucha gente anda afuera, pues, mucha gente está fuera de sus casas. La gran mayoría, pues, está guardando estas medidas, como le llaman, de sana distancia, el quédate en casa, pero pues bueno, ya llevamos un buen de días, como dicen por allí, guardaditos, y esto genera de alguna manera este tipo de problemas. Doctora, ¿qué entender por esta situación de pánico social? ¿Cómo se define? ¿Qué debe entender nuestro público de este problema de salud mental tan importante? Bueno, realmente en pánico estaríamos hablando es algo de que es desencadenado por un estresante. El estresante puede ser ya sea vivido o comentado, ya sea por bombardeo de redes sociales o en su defecto porque ya hay una susceptibilidad. Entonces hay personas que ya son susceptibles a generar ansiedad por diversos problemas y obviamente van a generar mucha desesperación, angustia, miedo, incluso hasta terror. Y este terror obviamente va a ser a morir o a enfermar. Claro, y es que no es para menos ante una situación, doctora, en donde nos enfrentamos todos los días a información cambiante, y así como esto que estamos viviendo justamente hoy por esta pandemia del COVID-19,
la gran mayoría de las personas pues admite y está asumiendo esta responsabilidad pues de guardar estrictamente la cuarentena. Ya lo dijimos, a lo mejor haya quien en este momento también por esa información que en redes sociales con mucha frecuencia llega a ocurrir, pues piense que esto es una cuestión como de invención de las autoridades, ¿verdad? Y que no esté guardando justo estas medidas. Pero doctora, desde el punto de vista de lo que implica justamente el pánico social, esto se presenta, doctora, en todos los, diremos, en todas las edades de la vida, es más frecuente en algunas edades, en algún género masculino o femenino. ¿Cómo definir esta situación, doctora? Bueno, desgraciadamente, pues el pánico social puede aparecer en cualquier edad. Sin embargo, como mencionábamos en un inicio, tiene que haber algo predisponente. En este caso, sí, obviamente puede ser ya gente que tiene algún tipo de enfermedad, ansiedad, depresión, algún trastorno de personalidad, situaciones en las cuales obviamente el paciente se siente angustiado, atemorizado y por ende va a presentar este tipo de situaciones de ansiedad, claro, o en este caso desencadenar ya propiamente un ataque de pánico. Claro, doctora, y esto desde el punto de vista, diríamos, de cuestiones estadísticas, de números propiamente, doctora, ¿se tiene una situación estimada que permita saber si las mujeres o los varones tienden a padecer o a sufrir este pánico social o este ataque de pánico que menciona usted? Sí, definitivamente. El ataque de pánico, pues como lo mencionamos, es predisponente. Tiene que haber algo, sí, genético, tiene que haber algo que lo esté desencadenando, sea por herencia, por alguna situación que ya hemos vivido y porque estamos escuchando, obviamente, que hay algo que esté amenazando la vida. Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer el paciente cuando sienta amenazada su vida? Generar angustia, generar miedo, y ese miedo puede llegar a generar una descarga de adrenalina. Esta se va a manifestar con reacciones a nivel de todo el cuerpo en las cuales el paciente se siente amenazado. Claro, es decir, es una reacción como consecuencia, como bien lo dice usted, de un desencadenante, y de allí, bueno, dependerá también de la vulnerabilidad de las personas a la respuesta al estrés, seguramente asociado no nada más llamémosle tal vez literalmente a un encierro obligado por esta necesidad tan imperiosa de no contagiarse y no contagiar tampoco al resto de la familia, ¿verdad? Pero esta es una cuestión muy importante, doctora, porque en la gran mayoría de los hogares donde en algún momento seguramente le ha tocado a usted, le informen o se comuniquen por cualquier medio, le están diciendo que ya no soportan más el encierro, el estrés de la cuarentena. Esto es muy frecuente, doctora, y lo pregunto a nivel de todo lo que es el ámbito de su consulta y sus pacientes. Sí, realmente es lo que le llamamos trastorno de ansiedad paroxística. Esto ya es mejor conocido como un trastorno de pánico. Esto es muy común en las personas y puede ir desde edades pequeños, desde los 4 o 5 años, adolescencia, sí, incluso desde los 12 en adelante, y la adultez temprana, incluso ya adultos mayores pueden presentarlos. Y esto precisamente, ¿por qué? Porque están enclaustrados, porque obviamente existe un temor a algo. Hay personas que realmente sí son claustrofóbicas y al estar encerrados y sin poder salir, pues obviamente van a generar todos estos síntomas que van a hacer que el paciente vaya empeorando. La ansiedad puede ir aumentando hasta al grado de ya no poder estar el paciente e incluso puede salir hasta corriendo. Claro, yo creo que esta es una parte muy importante, doctora, de lo que menciona con relación a esto del pánico social por el aislamiento, porque a lo mejor a los médicos nos pasa, pero todo lo contrario, el pánico a la exposición que en algún momento pueda haber justamente con enfermos, con pacientes que en este momento pues se desconoce si están teniendo contacto con el virus o no, y el temor muy bien fundado en el hecho de decir, cuánto riesgo corro de contagiarme, ¿no? Entonces son circunstancias que a lo mejor una es por el aislamiento y la otra por el temor también a un contagio, pues como lo que se está viviendo actualmente. Así es. Obviamente esto
que está en todos lados, desde en las noticias, en TV, en radio, en las redes sociales, está generando algo que le llamamos psicosis colectiva incluso, ¿no? Claro. La gente está generando síntomas muy parecidos a lo que está escuchando de los demás y obviamente entre más está viendo las noticias hay más generación de síntomas. Entonces obviamente el paciente incluso puede presentar el ataque de pánico y puede tener temor a que esté apareciendo y esto justamente es lo que está haciendo que el paciente tenga ese terror y esa angustia de estar encerrado. Claro, y lo he dicho con la debida oportunidad también, que es una situación pues inherente al ser humano. Yo creo que es algo que en este momento para la gran mayoría pues es desconocido, no sabemos muchos aspectos relacionados con el comportamiento real de este problema, quizá comenzamos a educarnos en cuanto a las medidas de prevención y una serie de factores, y hablamos, ¿por qué? Porque esta situación del problema de la pandemia es lo que ha llevado a tener que contener o a mitigar que la mayoría de la gente pues ande fuera de su casa, ¿no? Quiero aprovechar para dirigirme a todo nuestro auditorio para que, bueno, pues con oportunidad nos hagan llegar sus preguntas, comentarios. Mire, platíquenos cómo están viviendo pues en el seno de la familia, en la casa, esta situación de la cuarentena, cuánto realmente de lo que en este momento pues estamos abordando con nuestra invitada, la doctora Julissa Ibáñez Ruelas, especialista en psiquiatría, sobre el pánico social asociado a estas medidas de contención, al aislamiento, a la cuarentena, pues al hecho de estar en casa, están viviendo de una manera y cómo lo están viviendo. Tal vez haya familias que en este momento pues estén realmente, digo yo, en el buen término, disfrutando de esta cuarentena y a lo mejor haya para quien esto es un verdadero martirio, ¿no? Pero bueno, en la medida que esta situación también se vaya aclarando, y esa es otra situación que quiero comentarles, que bueno, pues en el estado de Veracruz, lo habrá leído también, doctora, pues llevamos todavía 45 días más de estar guardados, derivado precisamente de ese gran número de pacientes infectados, y nuevamente pues hacer un llamado a toda la sociedad, no nada más jalapeña, a toda la sociedad del estado de Veracruz, ahora nuestro estado, porque bueno, van a ir levantando estas medidas de contención de manera sectorizada. Y bueno, puede ser que se haya anunciado que será hasta el 30 de mayo, pero si seguimos en la calle, esto se relaja, puede ser que se prolongue el tiempo de la cuarentena y obviamente, doctora, pues el pánico social que seguramente se va a vivir todavía más intenso, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que mencionábamos, ¿no? Hay personas incluso que reaccionan de diferente manera. Hay diferentes mecanismos de defensa, muchos de ellos pueden ir en contra, con Claro. rebeldía, personas que no acatan las medidas preventivas e incluso que no lo creen, pero esto es también un tipo de pánico. ¿Por qué? Porque están en negación. Sabemos que hay etapas en las que estamos perdiendo la estabilidad en este cuadro que se está viendo actualmente, y es como si fuera un duelo de pérdida de estabilidad, tanto social como mental, y obviamente es cuando se genera esta negación. Sabemos que hay un shock al enterarnos de que hay algo realmente en el ambiente que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro México y a nivel mundial incluso, pero hay personas que obviamente se van a negar y van a decir, pues no, mi vida va a continuar igual. ¿Por qué? Porque no está pasando nada, esto es una treta, esto es una invención, algo para llamar la atención, para generar polémica, pero realmente la gente debe de hacer conciencia sobre esto. Claro, y muchas veces, doctora, nos hemos incluso encontrado con la idea de que esto, pues realmente, como dicen por allí muchos, yo no creo, no existe, y desafortunadamente el problema, bueno, como yo lo he dicho también, el problema no es creer. Creo que el creer es un acto de fe en otros aspectos, pero la realidad es lo que estamos viviendo. ¿Y por qué esto lo estamos platicando? Porque al final de cuentas es lo que va a darnos la oportunidad justo de salir el 30 de mayo o de continuar más tiempo pues en el aislamiento, en esta medida de cuarentena. De manera que, bueno, pues es muy importante lo que nuestra invitada, insisto, está comentando con nosotros. Y doctora Julissa, pues prácticamente tenemos que hacer ya el primer corte de este programa, un primer segmento que se ha ido muy rápido, muy interesante. Seguramente en el segmento que viene abordaremos aspectos muchísimo más relevantes en el ámbito de qué siente una persona cuando está
o se enfrenta a este pánico social? ¿Cuáles pueden ser los principales signos y síntomas o qué manifestaciones puede dar? Porque bueno, a lo mejor en alguno de estos que menciona nuestra invitada nos estaremos dando cuenta si vivimos o no un trastorno o un problema de pánico. De manera que vamos a hacer una muy breve pausa. Doctora Julissa, le pido que se quede con nosotros. Vamos a una pausa muy breve para todo nuestro público. Estamos de regreso, de verdad, en un tiempo muy cortito. No se vaya. Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz, demostrado con evidencias científicas. En Exotic Pet Healthcare, nosotros te ayudamos a cuidarlos. Tenemos especialidad en animales exóticos. Además, atendemos a todas las mascotas. Nos encontramos en Basurto, número 58, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos al 2288-260899. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Estamos de regreso con todos ustedes en su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Esta noche estamos en un enlace vía remota, pues, hasta el puerto de Veracruz, con nuestra invitada de esta noche, la doctora Julissa Ibáñez Ruelas, especialista en psiquiatría. Y es que estamos charlando todo lo relacionado precisamente con el pánico social por el aislamiento, por la cuarentena, por esta situación que vivimos actualmente ya de estar en casa siguiendo las medidas, pues, de aislamiento, las medidas de contención. Y es que, bueno, lo decía yo en el corte y platicando con nuestra invitada, que al final de todo hay un buen porcentaje de personas que están siguiendo, pues, al pie de la letra las recomendaciones de la autoridad sanitaria, del propio gobierno de la República, de los gobiernos estatales, pero otro porcentaje seguramente nada despreciable, doctora Julissa, anda en la calle, está en la calle, no observando estas medidas de contención, quizá muchos por necesidad de trabajo, pero seguramente un porcentaje. Veíamos el día de ayer que en estas conferencias de la noche, donde precisamente la Secretaría de Salud presenta ciertas estadísticas, pues Veracruz siempre está en el último lugar de los que, es decir, se porta muy mal el estado de Veracruz en este sentido, porque no se guarda el aislamiento en casa, es más, se acude con mucha frecuencia a los centros comerciales, la movilización en transporte y la movilización personal. Entonces, estamos teniendo realmente un problema por un lado, y por el otro lado, quienes sí están llevando las medidas de contención, pues un problema también muy, muy serio con esto del pánico social. Doctora, si me lo permite, voy a darle lectura a algunos comentarios que ya tenemos por aquí en el chat del programa y agradecerles muchísimo a María Hernández. También nos manda por aquí un saludo Sergio Velázquez, dice, como siempre, todo un profesional en nuestro programa. Muchísimas gracias, Sergio, yo le aprecio mucho su comentario. Está siguiendo el programa también Jocelyn Hernández, nuestra productora Abigail Bello, Denise Aguilar, Lidia Nancy Gutiérrez dice, hola, un saludo también a Fanny Castro, a Shelia Bresi. A ver, permítame un segundito.
Ella también nos saluda desde Uruguay, pues un saludo muy afectuoso hasta Uruguay, donde nos están siguiendo en esta noche. A Roberto Hernández, al maestro Josué Bello, que comenta, buenas noches, ya estamos atentos, muchísimas gracias. A la contadora Liliana Iracema, buenas noches, es muy bueno el tema. Felicitaciones para el doctor Aguirre y su invitada, muchas gracias. Un saludo hasta San Andrés Tuxtla, Veracruz, por allá mi apreciable y querida familia, cuídense mucho, que nosotros acá pues estamos haciendo otra labor también muy importante para toda la sociedad. Roberto Hernández comenta, dice, y muy especial y único su programa, doctor Rafael Aguirre Cardosa, y a todo el equipo de Revista Sin Recreo. Muchas gracias, Roberto, por el comentario. Y aquí hace un comentario Sheila Bresi Piedrabuena Cristóbal, dice, yo hace casi 2 meses que no sé dónde vive ni sé a dónde se fue mi hijo. Con todo esto, ella, su mujer, me denunció y no me deja saber nada de él, ni celular tiene ella, domina todo. Yo tengo depresión crónica y estoy sin medicamentos. Pues creo, doctora, que estos son muchos de los problemas que de pronto también se van a presentar en el ámbito de los pacientes que ya padecen un problema, pues hablemos emocional o de índole de la especialidad de psiquiatría, doctora. Sí, era lo que mencionábamos, ¿no? Obviamente va a haber pacientes que esto va a ser un detonante y si algún trastorno estaba por ahí dormido, pues obviamente va a explotar. Tenemos también por otra parte pacientes que a lo mejor ya estaban controlados de un trastorno de ansiedad, que estaban controlados de un trastorno depresivo, pues obviamente van a detonar tremendamente con síntomas de ansiedad, o sea, síntomas que van a incluso a sentirse amenazados ellos otra vez, y de igual manera los trastornos de personalidad, incluso personas que son muy ansiosas, pues van a retomar a lo mejor el aumento del alcohol, el aumento de alguna sustancia como el tabaco o algunas otras para poder mitigar esta ansiedad que están generando. Claro, doctora, y es que esto es un problema social muy frecuente también en el ámbito de pues lo que implica el hecho de que, bueno, no nada más mandaron a la sociedad a observar estas medidas, sino la sociedad de pronto busca también, si no romper con este esquema, pues una medida de disipación de muchas cosas sin que esto sea pues una justificación para decir no voy a hacer caso a la autoridad. Lo comentábamos fuera del aire, doctora, y decíamos que pues la gran mayoría de la gente realmente anda como si no hubiera nada, como si no hubiera una medida pues de contención, y eso pues también nos estresa, y digo nos estresa porque por un lado estamos en espera ya de una declaratoria prácticamente en breve de la fase 3 de esta contingencia epidemiológica, y por otro lado decimos, caray, esto puede incrementar el número de casos de coronavirus o de COVID-19 y no hay como que una conciencia, doctora, en este sentido. Por desgracia, así es. Hay pacientes que cuando tienen ansiedad, pues obviamente toman las cosas con rebeldía. A lo mejor dicen, pues ya tengo una enfermedad, pues no me va a pasar nada, ¿no? Hay personas, incluso se han visto hasta reportajes que dicen, pues me he de morir, ¿no? Pero realmente la gente no está haciendo la conciencia. Quiere salir del encierro, pero ¿cómo es que vamos a llegar a controlar esto si la gente sigue saliendo a la calle, si no está siguiendo las medidas preventivas? Y eso a su vez pues obviamente va a ser más multiplicación de casos y vamos a tener ahora sí más tiempo, un tiempo prolongadísimo de estar en casa, y las personas no se dan cuenta de esto, y esto va a generar mayores problemas de los que aún tenemos, tanto de la pandemia que está ahorita, y obviamente van a debutar más trastornos de ansiedad porque la gente no tolera el estar encerrado en casa. Claro, doctora. Y en este sentido, antes de irnos al corte, decía yo que regresando hablaríamos o charlaríamos, doctora, de lo que son, diríamos, los principales signos o síntomas que puede presentar una persona que tiene estas crisis de pánico social por el aislamiento. Doctora, en sí, ¿en qué consistirían los principales datos clínicos? ¿Cómo poder identificar? Si ahorita nuestro público, alguien que está en casa, obviamente, siguiendo las medidas de aislamiento, saber si puede llegar a estar ante un cuadro de pánico de esta naturaleza, doctora. Bueno, de primera instancia van a tener una sensación de no poderse adaptar a lo que está pasándoles actualmente. Va a haber algo que le conocemos como distrés, es una inquietud, una desesperación, va a haber un temor, va a haber una ansiedad fluctuante, que va a haber preocupaciones constantes durante todo el día, estar constantemente buscando noticias, saber qué es lo que está pasando, es una opresión a nivel del pecho,
desesperación, miedo, va a traer taquicardia, va a traer sudoraciones e incluso dolores de pecho que podrían incluso confundirlos con la enfermedad, y no es más que un ataque de pánico. Los pacientes sienten esa necesidad de salirse corriendo porque sienten que tienen la enfermedad o que se pueden morir incluso, que es lo más característico. Va a haber ataques de ansiedad muy fuerte en las que sientan incluso que su corazón se les va a salir de lo que palpita tan fuerte. Esto es el ataque de pánico, que va a durar entre 10 y 15 minutos máximo, y obviamente el paciente no se va a poder controlar, puede gritar, se puede enojar, puede incluso agredir o agredirse hasta sí mismo. Claro, y por el otro lado, doctora, creo que uno de los principales aspectos es además ese temor a que de momento incluso no poder acudir de manera inmediata a la atención médica, ya sea a un hospital, a un consultorio pues particular, a donde puedan darle una atención, y yo creo que esto redobla un poco más esa ansiedad, que además de todo, doctora, en esa experiencia que usted tiene y hablando de este tema en particular, puede llegar a presentarse en más de un miembro de esa familia que está, pues obviamente, siguiendo las medidas de aislamiento, o puede darse en determinados miembros de la familia con mayores responsabilidades, porque recordemos que en la actualidad también comienza a generar también esto el problema económico, porque muchas familias, pues a lo mejor la fuente de ingresos pues fue despedido del trabajo, no sabemos pues cómo se está generando toda esta dinámica a nivel familiar, doctora. Sí, puede desencadenarse desde la ama de casa, que sería prácticamente la que se queda más en casa. Si hay personas que no están saliendo a trabajar, pues obviamente va a haber un roce más de las relaciones entre las personas. Si están niños por ahí, pues obviamente van a tener esa desesperación de quererse salir, y es más que obvio que entre los padres va a haber regaños, va a haber situaciones de ansiedad, de estrés. Veamos también que si dejan de trabajar, obviamente la economía va a bajar, esto va a generar mucho más estrés. Si hay adolescentes, sabemos que el adolescente pues obviamente no toma muy en cuenta las medidas preventivas porque es rebelde por naturaleza, porque no respeta esta situación, y obviamente sí se puede generar en toda la familia, en todo el entorno familiar, desde padres, esposa, hijos, hermanos, incluso si hay más familias más grandes, obviamente se va a generar en todos. Y más se puede aumentar si la persona que trae la economía está saliendo a trabajar, pues obviamente el contacto va a ser más fuerte, el miedo va a ser más fuerte por las personas de la familia, e incluso van a empezar a relegar a la persona que está saliendo pensando que está infectado. Claro, pues es que eso es innegable, doctora. Y por el otro lado, creo que uno de los puntos que no podemos dejar de abordar, doctora, y que incluso el mismo gobierno federal ha puesto principal énfasis o ha hecho mucho hincapié en esta situación, justamente es este aspecto de la violencia, que derivado pues de la cuarentena se puede dar no nada más en un momento dado contra las mujeres. Decíamos que, bueno, el hombre también sufre violencia de alguna manera, pero es más frecuente hacia la mujer. Creo que este es el otro punto, doctora, que también está implícito en esta situación del aislamiento como tal. Sí, obviamente la gente al entrar en pánico, y más si no tienen trabajo, si no pueden salir a buscar el sustento, pues obviamente se van a poner más violentos. Como mencionaba ahorita, los ataques de pánico o ataques de ansiedad pueden llegar a tornarse más violentas las personas, porque hay más intolerancia, porque hay más dificultad para tolerar las situaciones. El pobre control de impulsos hace que los lleve a realizar cosas que a lo mejor antes no habían hecho, y personas que a lo mejor ya están en esta situación y que lo hacen sin más, ¿no? Algunos lo hacen nada más porque ya tienen esta situación de delincuencia, o personas hasta buscar y realizar caso, llegando a esquiar lugares y demás, ¿no? Pero obviamente vemos que los delincuentes obviamente buscan cualquier situación para generar más violencia. Claro, y en este sentido sí es una verdadera necesidad pues saber controlar de alguna forma todos estos aspectos que son muy importantes. Y bueno, pues como lo he venido diciendo, esta noche estamos charlando con la doctora Julissa Ibáñez Ruelas, especialista en psiquiatría,
todo lo relacionado con precisamente el pánico social por el aislamiento, por la cuarentena, por estas medidas de contención derivadas justamente de la pandemia por COVID-19. Con el permiso de nuestra invitada, doctora Julissa, quiero seguir dándole lectura a algunos comentarios que ya nos han hecho aquí. Le aprecio a Sheila Presi sus comentarios, seguramente, bueno, pues están allí al aire también. A Claudia Hernández Lugo manda saludos, a María del Hoyo también, ella está siguiendo nuestra transmisión. El maestro Josué Bello, él dice saludos, manda saludos también. Gitana de mi alma, bueno, está también siguiendo ahí el programa. Samuel Ramírez dice hola, saludos desde Huimanguillo, Tabasco, México. Un saludo hasta el estado de Tabasco. De verdad que aprecio mucho a todos quienes están siguiendo nuestro programa. Un caluroso y afectuoso saludo hasta el estado de Tabasco. Tuvimos por ahí la oportunidad de leer algunas noticias donde de manera exitosa han ya dado de alta pacientes que tuvieron este problema del COVID-19 de manera muy favorable. Bueno, pues también una afectuosa felicitación a todo el sector salud del estado de Tabasco por ese grandísimo y grandioso esfuerzo que hacen con sus pacientes. Alfonso César Aburto también siguiendo nuestro programa. Tere Ramírez, ella manda saludos. Está también conectado por acá el abuelo Bamba. María Hernández, dice ella, quiero entender qué buen formato, algo así. Muy interesante tema, dice el abuelo Bamba. Josué Bello, saludos al abuelo Bamba. El doctor Alfonso César Aburto, gracias por su información. Juan Francisco Guatemala Lima dice buenas noches, gran programa, saludos a todas las personas que hacen posible este exitoso programa. También Marta Patricia Sanabria siguiendo justamente la transmisión. Sujicar está también conectada con nosotros. María Hernández dice yo ya estoy chocada de estar encerrada, dice aquí nuestra amiga doctora. Y bueno, yo creo que más que una recomendación, doctora, hay un tiempo en el que el ser humano se molesta, se choca de estar bajo una cuarentena de esta naturaleza. Sí, es obvio, obviamente vemos en el caso de mujeres que pueden estar incluso con alteraciones hormonales, vemos hombres obviamente que están sobrepasados por el estrés y que los lleva a ser mucho más intolerantes. Hay personas que no toleran estar en casa y obviamente quieren ser libres, y esto es literal, como si encerraran a un pajarito dentro de una jaula que no puede volar. Claro. Entonces obviamente va a haber esta situación de desencadenar un enojo muy fuerte. Tanto se va a reflejar con la familia como se va a reflejar hacia el exterior, e incluso no va a tomar en cuenta las medidas preventivas y se las va a tomar a la ligera y va a salir. Claro, doctora, y a pesar de mucha información, y hace un momento usted decía que justamente en medios, sobre todo electrónicos, en redes sociales, se ha hecho mucho énfasis a la idea de que hacen un comparativo, ¿no? O sea, tú estás en casa con tu familia, tienes una cama donde dormir, tienes alimento, y comparan con gente que estuvo incluso encerrada, mineros que hubo derrumbes en minas y que estuvieron encerrados mucho tiempo sin quizá la oportunidad de saber si iban a salir vivos de allí. ¿Cuánto en un momento determinado, doctora, esta situación debe compensar una cosa con la otra? Es decir, me comparo con los que tienen una desgracia mayor que la mía, porque a pesar de eso, a lo mejor lo ven en ese sentido, pero realmente es algo que dé una tranquilidad para las personas que sufren estas crisis de pánico, doctora. Pues obviamente lo que deben de pensar a este tipo de personas es que si están dándoles estas medidas preventivas de mantenerse en casa es por resguardar su salud, porque claro, obviamente es mejor estar en casa que estar hospitalizado en una clínica con un tubo para poder respirar. Y personas con ansiedad, eso es lo que deben de empezar a ver, que dar gracias. ¿Por qué? Porque están bien en estos momentos. A lo mejor sí hay temor, pero a lo mejor hay miedo, pero el miedo es normal en todas las personas. ¿Por qué? Porque es miedo a algo que nunca habíamos conocido. Jamás habíamos tenido una situación como esta a nivel mundial, y es algo que se va a dar de forma natural en las personas, que sí, obviamente, como dijimos, si hay predisposición, obviamente van a tener más ansiedad, pero esto puede controlarse, y lo que no podemos evitar a lo mejor es cuando ya tenemos la enfermedad a seguir progresando, y esto es lo que deben de mantener en su mente las personas que tienen ansiedad o miedo.
Claro, y esta parte es muy importante, doctora, que la mencione, porque en efecto, ¿no? La mayoría de las veces, como bien lo dice usted, se rompen estas medidas de contención precisamente derivados de que, bueno, como yo ya tengo guardado tantos días, creo que me merezco salir a la esquina o merezco salir al centro comercial, que en la actualidad lo seguimos viendo abarrotados, gente en los cajeros automáticos de los distintos bancos, los centros comerciales. Yo creo que, no sé, las vacaciones de Semana Santa se quedaron cortas con lo que estamos viendo en la actualidad. Y luego me pregunto, digo, bueno, pues a lo mejor ya hasta levantaron la contingencia, ¿no? Y se pone uno a revisar en las noticias y no, pues no hay nada de esto que tenga que ver con levantar la contingencia. Y doctora Julissa, ¿cómo hacer para que una persona que está sufriendo estas crisis de pánico, estas crisis de ansiedad al interior de una casa, de un hogar, de su propia casa, pueda tener la manera de saber qué le está pasando? Porque desafortunadamente se puede enfrentar pues a la situación de yo no salgo por ese miedo a contraer una enfermedad, pero por el otro lado tener un problema médico. ¿Qué es lo que diríamos, se estilaría en estos casos, doctora? Bueno, cuando la persona se está dando cuenta que su preocupación ya es exagerada, que está día y noche hablando de lo mismo, que está perdiendo la funcionalidad en casa, que ya no está haciendo sus cosas, a lo mejor que quiera solo pasárselo en las redes sociales, en la televisión, viendo las noticias, que ya no esté realmente conviviendo con su familia, que la ansiedad esté durando la mayor parte del día y que sienta una opresión en el pecho, que sienta que el corazón está muy acelerado. En esos casos, pues obviamente, lo primero que podemos hacer es los primeros auxilios emocionales. Esto que es tratar de controlar la respiración, eso sería muy, muy importante. Buscar una distracción dentro de casa. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, desde juegos de mesa, desde entablar pláticas con la familia, centrarse en una convivencia agradable con los hijos que a lo mejor están fuera la mayor parte del día, intentar hacerse amigos de los hijos. Claro. Buscar técnicas igual en las cuales de alejar los pensamientos negativos, y obviamente esto es respondiéndose a las preguntas de por qué me está pasando esto, y eso obviamente todo va a ser por su protección. Claro, creo que esto es muy importante lo que acaba de mencionar nuestra invitada, y precisamente tener muy en cuenta que precisamente estas medidas para aislarnos de pues, una fuente de infección son por el bien de todos. Lo decía ya nuestra invitada, no es nada grato pues ver a una persona y ver muchísimos antecedentes que hay donde incluso, doctora, lo hemos dicho, no habría ni siquiera capacidad en los hospitales para atender a tanto enfermo, ya sea de las enfermedades graves y de las complicaciones, que en un momento determinado dijéramos, bueno, pues si es por capacidad de atención no vamos a parar, pero desafortunadamente ningún sector de la sociedad y ningún sistema de salud en el mundo, y lo hemos visto ya hasta el cansancio, ¿verdad?, en los países del primer mundo, ha tenido esta capacidad. Es más, hay quien se ha declarado prácticamente no capaz de poder seguir atendiendo esta contingencia. Por eso es muy importante lo que nuestra invitada, la doctora Julissa Ibáñez, comenta, relacionado justamente con todos estos aspectos. Fíjense que tenemos que hacer prácticamente ya el siguiente corte. Doctora Julissa, pues ha ido muy rápido el tiempo a través de este medio por el cual estamos enlazados, por la charla precisamente tan amena, tan interesante, relacionada con el tema del aislamiento social, el pánico social por el aislamiento. Y vamos a hacer una muy breve pausa para todo nuestro público. Estamos de regreso en breve con la doctora Julissa, pues me quedo charlando aquí un ratito en lo que regresamos del corte. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 141-0841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.
Pues estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Y es que fíjese que dije una muy breve pausa y le digo a nuestra invitada, ya no me dejan ni charlar fuera del aire con ella aquí en producción, pero me da muchísimo gusto, doctora, porque además de todo tenemos más oportunidad de poder charlar relacionado con este tema. No sin antes, doctora, darle lectura a varios comentarios que tenemos aquí en nuestra plataforma. Bueno, saludos a Marta Patricia Sanabria, a Suji Carr, que ella también nos saluda, María Hernández, dice ya está chocada. Bueno, pues sí, ya decía nuestra invitada que es parte de este mismo proceso. A Edgar también saludos, a Jazmín Trujillo, dice gracias por la información, doctores, muchas gracias, Jazmín. A la doctora Minerva Pérez, dice excelente tema como siempre. Felicitaciones, muchísimas gracias, doctora Minerva. Está también siguiendo nuestro programa la doctora Marilu Tello. Muchísimas gracias, Malú, también colaboradora de Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. La señora María del Carmen Fortuny, Sandra Vega Sánchez, excelente programa. Muchísimas gracias, Sandra, por estar conectada con nosotros. También la señora Marta Patricia, saludos y excelente tema. Dice aquí Armando Rodríguez, hola, buenas noches. No cabe duda que somos un país tercermundista, incrédulo e irresponsable, que no entendemos que lo que está pasando a nivel mundial es una pandemia. Ojalá no lo entendamos demasiado tarde. Felicidades al programa. Pues es lo que decíamos, doctora, con respecto a esta negación que hay de muchas personas, ¿verdad? Ok, muy bien. Doctora. Sí, por desgracia la gente sí. No lo cree. Sí, ese es el problema, ¿no? Y yo he escuchado mucho que dicen, bueno, es que esto no es de creer o no creer. El punto es que estamos ante una contingencia, una emergencia sanitaria, y ese es el factor más importante. También María del Carmen Fortuny, ella manda felicitaciones pendiente de su programa, gracias por la información. Minerva Méndez Sandoval, ella comenta, buenas noches, buen programa, porque estamos en casa, pero estamos en México, un lugar donde tenemos libertad. Mi hijo dice está en Argentina y allí sí, si salen los meten a la cárcel, así que estamos, pero estoy preparada, estoy preocupada por mi hijo seguramente. Pues es que hay países, doctora, donde no les dieron opción. Incluso hay estados de la República donde a quien vean fuera de casa, incluso positivos para COVID-19 y anden regando el virus, los multan y una serie de situaciones que ya yo creo que no tenemos necesidad, doctora, cuando tendríamos la oportunidad de ser un poquito más recatados en este sentido, ¿no? ¿Qué opina usted, doctora? Sí, obviamente hay muchísima inmadurez en las personas y obviamente si se le están dando recomendaciones a nivel gubernamental, pues obviamente no se están siguiendo y yo diría en este caso que las autoridades intervinieran porque es para su salud realmente, claro. Pero pues ya estamos grandes todos, ya somos adultos y obviamente cada quien debe de responsabilizarse, pero ahorita lo más importante es que si uno no es responsable, a todos los va a afectar. Claro, pues ya lo veíamos incluso, doctora, en las noticias de la semana pasada, de la Semana Santa, que hubo personas que estando en las playas incluso encaró a la fuerza pública porque los fueron a instar a decirles que por favor se retiraran y bueno, pues los demás estábamos haciendo corajes desde casa porque decíamos, ¿cómo es posible? A lo mejor los que estamos trabajando en un hospital, doctora, decimos, hoy no quiero llegar porque es un factor de riesgo. Les cambiamos tantito, ¿no? La dinámica a quienes quieren salir, que vayan a un hospital y nosotros nos quedamos en casa unos 2 o 3 días, doctora, para complementar esta situación. Doctora, tengo por aquí unas preguntas y voy a leer textualmente. Dice aquí que debe hacerse si hay alguno o algunos factores de pánico. Lo que decía yo, preguntaba hace un momento, pero bueno, nos lo preguntan del público, doctora. Bueno. De primera instancia tienen que tranquilizarse. Esto es por medio de la respiración. Hay que hacer ejercicios respiratorios, tomarnos incluso 10 tiempos para poder respirar, inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Obviamente hay que hacer otra técnica que es de pensamientos positivos, que obviamente tienen que darse cuenta que esto no va a durar siempre, pero si las autoridades nos están pidiendo quédense en casa, claro, tenemos que hacerlo para realmente poder estar bien. Otra situación sería buscando distracciones, ocupándonos. A la terapia ocupacional pueden ser desde hacer pinturas, realmente escuchar música relajante, buscar hacer juegos en familia, buscar hacer dinámicas de preguntas y respuestas, ocuparse y distraerse de este foco que es el que están viendo ahorita de la pandemia, buscar evadir esta situación para poder resguardarnos y resguardar a nuestra familia. Claro, creo que esto es muy importante, doctora, y
Y por el otro lado, lo que comentaba usted hace un momento, yo creo que para los padres en un momento dado, que tienen hijos en cualquier etapa de la vida, sí es muy importante, como dicen, repasar qué está ocurriendo con ellos. A lo mejor es la única oportunidad en muchos años, porque muy seguramente no nos vamos a estar enfrentando en breve a otra situación de esta naturaleza, y eso sería muy bueno para nosotros, pero también la única oportunidad que hay para muchos padres de poder saber, pues a veces a qué se dedican sus hijos, qué están haciendo adicional a ir a la escuela. Creo que es un punto muy relacionado y de suma importancia en la actualidad, porque es de lo que también nos hemos quejado en la sociedad, de esa ruptura que hay a veces en los lazos entre padres e hijos, que yo creo que sería buen momento de retomar en estos tiempos. Sí, definitivamente, doctor, es necesario. Muy bien. Doctora, tengo otra pregunta y aquí a lo mejor va más asociado a cuestiones pues de índole ya más caseras, en el ámbito de que preguntan, dice que si hay algún té o alguna de estas bebidas que es más recomendable para tranquilizar a las personas alteradas justamente por esto de la pandemia, doctora. ¿Qué opina? Sí, definitivamente puede, si no sobrepasan, como decíamos ahorita, los síntomas de que ya se están arriesgando a salirse corriendo de casa, de que ya no pueden soportar la ansiedad y se quieren echar a correr, pues obviamente pueden tomar cualquier tipo de té relajante, puede ser de flores, puede ser desde alguna hierba, los más comunes que sabemos que hay en casa, ¿no? Claro. Entonces pueden tomarlo y básicamente sí, y ya si vemos que esto sobrepasa, pues obviamente se tendrá que acudir con el especialista para iniciar tratamiento, y los que ya tienen una enfermedad de base de ansiedad o depresión, pues que les reajusten el tratamiento. Claro, por supuesto. Doctora, y bueno, tenemos más comentarios que nos están haciendo aquí en nuestro chat. La doctora Minerva Méndez dice, tenemos que ser conscientes y quedarnos en casa. Lo malo es que quiero comer todo el día. Creo que podría ser también estrés. Ese es el otro factor, justamente, ¿verdad, doctora? Sí, definitivamente es otro síntoma, el insomnio, la hiperfagia, que es comer mucho, o en su defecto dejar de comer. Sí, igual el no estar en actividad física en casa, pues nos hace esto. También es bien importante que se haga ejercicio en casa para poder relajarse. Claro, creo que es el otro factor. Hay muchas maneras de aprovechar pues el día, y el otro punto que a lo mejor no me gustaría mucho comentar, doctora, porque a lo mejor se sale, pero es una misma dinámica. Platicando precisamente por ahí con un paciente, me decía que el problema no era nada más la cuarentena, sino que a él le había tocado en una de las dos casas. Así me lo dijo, dice. Entonces yo dije, bueno, pues ahí tiene un doble problema, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas, en algún lado no está haciendo presencia. Y es que son muchos los panoramas, doctora, muchas circunstancias que seguramente en estos tiempos, bueno, usted como psiquiatra le debe estar generando pues un alto o un incremento, no nada más en las consultas. Incluso sé que está dando atención vía remota, como este enlace que estamos haciendo, porque además de todo, bueno, es una muy buena manera de poder entender a los pacientes, de manera que, bueno, también les hago la cordial invitación, y está nuestra invitada que seguramente al término de esta entrevista dará los datos de contacto, porque creo yo que siempre se requiere de ese apoyo emocional, y más cuando en realidad sí se está cayendo ya en una situación repetitiva en el ámbito pues de este tipo de síntomas. Martín Alemán Espinosa, él dice, buenas noches, debemos mantener la prevención y paciencia ante esta situación, tomando las medidas que nos plantean las autoridades, más la desatención de algunos complica la buena intención para salir de cualquier fase. Ojalá y pronto nos solidaricemos y salgamos adelante. Excelente programa como siempre. Saludos cordiales, muchas gracias, licenciado Martín Alemán. Muchísimas gracias a Sandra Vega, dice, nunca dejen de hacer este programa, es muy informativo. Pues yo creo que tiene mucho que ver también nuestra invitada, ¿verdad? Definitivamente, sobre todo porque lo hemos dicho, es un tema realmente de actualidad, es un tema muy, muy acorde a la situación que estamos viviendo, pero no podemos, como médicos, pues darnos por vencidos ante una situación que de pronto está rebasando el umbral que muchas veces se tiene, ¿no? De la tolerancia, lo vemos incluso quienes en algún momento hemos tenido oportunidad, y aquí lo digo por necesidad, como bien lo dicen también las autoridades, pues de salir por la comida, que dicen en el supermercado, por favor, un miembro o una persona por familia, y se meten 5 o 6. Al final de cuentas, ya aquí ya no es desobediencia, yo creo que ya es indisciplina, y hay que seguir esas medidas, porque si no, un día lo que va a pasar es que van a cerrar tan solo la tienda, ya nadie va a poder comprar. Lo que ocurrió, doctora, al principio de esta contingencia, que la sociedad
se abalanzó sobre muchos productos de primera necesidad. Incluso yo estoy pensando a estas alturas, y a lo mejor sea la misma pregunta, doctora, ¿qué habrá hecho esta gente con tanto papel sanitario que compró? Porque al final de cuentas yo nunca entendí por qué razón fue así la situación, doctora. Que lo use para hacer manualidades, doctor. ¿Verdad? Esta técnica de papel maché y todo lo que implica, sí, porque Dios mío, dije, bueno, pues entonces, sí, ¿en qué estamos pensando definitivamente, no? Para María Leal dice, no hay que olvidar que Dios está en control de todo, sin duda para quienes asumimos y tenemos una confianza en un ser divino, estamos también, no se crea, haciendo pues nuestros méritos también delante de Dios, y lo digo respetuosamente para todos quienes también puedan no tener este tipo de creencias, pero yo creo que no olvidarnos. Lorena Márquez también está siguiendo nuestro programa. Ana María Méndez dice, hoy en día tenemos una gran oportunidad para realizar tareas pendientes en el hogar. Muy buen tema, felicidades. Pues ya lo decía nuestra invitada, que sin duda, incluso, bueno, a lo mejor los varones aprendemos a repasar los dobladillos de los pantalones, doctora, a surcir por ahí a pegar un botón o cosas de estas, ¿no? Sí, a cocinar, a aprender a hacer algo que nos deje diríamos, una enseñanza de esta situación que a lo mejor la vemos lamentable, que otros países no tienen la misma expectativa que nosotros en este momento, que aunque ya está pasando la fase de toda esta pandemia, sus pérdidas humanas han sido mayúsculas, doctora, y que digo yo, no porque una vida no sea importante o 400 sean más importantes que una, pero no es deseable tampoco llegar a los límites mayores. Alejandra Sumaya también está siguiendo nuestro programa, dice ella, saludos, doctor, excelente tema para estos momentos, sin duda. También a Lauris Bello, Yolanda Rodríguez dice, pero quizás, a ver, déjeme leer el comentario, dice, pero quizás sí debieran ser más estrictos con las personas inconscientes, de alguna manera obligarlas a protegerse en aras del bien común, encontrar un punto medio donde ni sea tan coercitiva ni tan permisiva. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, quédate en casa. Esa es nuestra mayor medida de protección hasta este momento, y creo que es muy importante también tomarlo en consideración. Para Carlos Mauricio González, siguiendo nuestra programación, también dice aquí nuestra productora, muchos no tenemos opción, debemos y queremos trabajar porque nuestra profesión lo amerita y al momento lo reclama, pero quisiéramos estar en casa resguardados el tiempo que sea necesario. Pues creo que esa parte la hemos comentado mucho, doctora Julisa, porque aún no se crea en el gremio médico, incluso no tiene mucho, pues hay muchos colegas que están incluso, hablo yo de deserción, más no de renuncias en los centros hospitalarios, pero buscando también la oportunidad de no estar. Y es quizá muy válido desde el punto de vista de estas cuestiones emocionales, de estas cuestiones psiquiátricas que a veces no podemos nosotros entender por la vía quizá sencilla o no tan compleja. También para Alejandra Oyarzábal, dice, excelente programa, un saludo a quienes lo hacen posible. Enriqueta Torres, es buen tiempo de estar con la familia, sin duda, muy, muy buen tiempo de estar con la familia en todos los aspectos. Doctora Julisa, yo tengo muchos saludos que comentarle, tengo también pues varias preguntas todavía que hacerle, ojalá nos dé tiempo, porque siempre nuestro problema es justamente el tiempo, pero bueno, le voy a dar lectura. Aquí la saludan el doctor Adrián López, radiólogo, la señora María Luisa, el licenciado Hernández Sanabria, Claudia, el ingeniero Winfield, el ingeniero Victoria, y dicen aquí, por obvio de tiempo, más 53 mensajes que están justamente llegando. También Pablo García dice, saludos, muy interesante información. También a Saraí Ramírez, saludos desde Chicago, bendiciones, un afectuoso saludo hasta Chicago, donde nos ven. Es poco, dice aquí, es poco desesperarse a veces, pero ahí voy encontrando tareas o actividades. Hace días hasta una pesadilla tuve, más que pregunta es comentario. Pues yo creo que todo aflora, ¿no, doctora? Estos pensamientos de pronto de pánico se pueden traducir en eso. Sí, claro que sí, todo tipo de pensamientos recurrentes, ideas distorsionadas se van a manifestar en estos momentos de ansiedad. Claro. Doctora, nos hacen una pregunta también de nuestro público y dice, ¿cómo podemos enfrentar el comportamiento de un adolescente ante el problema que tenemos? Está muy nervioso y renuente. Yo creo que irritable y ya desesperado, seguramente también, doctora. Sí, obviamente, primero que nada, si no responde a las pláticas con sus padres, hay que ponerle actividades en casa, desde que haga ejercicio, que contribuya a las labores domésticas y obviamente hacerlo que lleve a la conciencia, mostrarle la verdadera realidad que estamos teniendo en este México y que no es un juego lo que está pasando. Claro.
Creo que esto es muy importante, doctora, desde ese punto de vista, porque en efecto, reiterar y volver a reiterar que esto no se trata de creer en que existe un problema o que no existe, que puede ser una medida de contención de las propias autoridades, pero bueno, pues tendría que haber sido que todos los gobernantes del país, del planeta, se hubieran puesto de acuerdo en una misma situación y que el precio lo estuviera pagando la gente que no guardó precisamente la debida compostura ante una situación de contingencia, que salió a la calle, que desafortunadamente falleció y que ahora forma parte de una estadística global a nivel de todo este planeta, doctora, y es que esa parte, pues sí es muy lamentable, ¿no? De manera que, bueno, pues siempre es un llamado también a la sociedad para seguir permaneciendo en casa. Miren, cada día es un día menos. Yo comento siempre que para nosotros los médicos, doctora, hoy, justamente hoy, hace 14 días no me contagié. Y mañana, pues estaré esperando que también hace 14 días no me haya yo contagiado. Entonces, lo vemos en otro panorama, ¿no? En una situación completamente distinta. Pero bueno, doctora Julissa, prácticamente estamos por concluir nuestro programa. Mire, la verdad, se me hace impresionante cómo se fue rápido. Pero quiero plantearle una última pregunta, doctora. ¿Qué recomendación daría usted a todo nuestro público, a la sociedad en general, que tiene este problema del pánico social derivado del aislamiento, por el encierro, vamos a llamarle así, en casa, la cuarentena, de manera que pueda sobreponerse de alguna forma a esta crisis que vive, doctora? Bueno, primero que nada, dejar de estar viendo tantas noticias porque se están fluctuando muchísimos comentarios a nivel de redes sociales que están generando más pánico, porque algunas incluso noticias son falsas. Claro. Entonces, ciertas noticias falsas hacen que las personas se pongan más ansiosas. Entonces, tratar de distraernos en otras labores dentro de la casa, iniciar cosas nuevas, incluso pueden hacer ventas en línea, pueden emprender otras cosas en casa. A los que tengan que salir, pues obviamente, como todos nosotros los que estamos expuestos, tomar todas las medidas necesarias y utilizar las técnicas que mencionaba para relajarse. Y obviamente pueden utilizar hasta remedios naturales, como decíamos ahorita. Ya si vemos que sobrepasa esta situación a algún miembro de la familia, pues ahora sí tener que llevarlo a un hospital y obviamente alguna persona que ya tenga un trastorno de base, pues que inicie bien su tratamiento, que se apegue bien al tratamiento. Y otra situación importante es que sepa que esto no se va a quedar estático, sino esto va a cambiar, que tenga una panorámica de futuro, que esto va a estar mejor. Y más si el paciente está siguiendo las medidas preventivas de quedarse en casa, de cuidar a los miembros de la familia lo más que se pueda, al grado de decir: yo estoy peleando por mi familia, yo voy a pelear incluso para que todo esté bien en mi casa, y obviamente cuidar al personal de la salud que está saliendo a la calle, estar en unidad, que es lo principal ahorita. Claro, doctora, y aprovecho aquí también justamente que hace usted este comentario para hacer un llamado a la sociedad, dada la circunstancia que se ha presentado en algunos casos donde hay agresiones contra el personal de salud. El personal de salud no estamos transmitiendo esta enfermedad. El personal de salud no la trae, como decimos, ni sale volando el virus, como bien lo decía hace unos días un invitado que tuvimos también aquí, pero sí un llamado a la sociedad en general. A veces es muy triste, de verdad, ver que encuentra uno compañeras enfermeras que fueron agredidas, que les lanzaron agua con cloro, que fueron discriminadas porque no las dejaron subir al autobús del servicio de transporte colectivo y muchas cosas de esta naturaleza, que en realidad yo a veces digo, denota, desesperación, preocupación, pero bueno, todos merecemos un respeto y esa parte también es muy importante. Y prácticamente, doctora, por último, bueno, pues ya nada más aquí un comentario que nos hace Osvaldo del Rosario: no hay que confiarnos, seguir los protocolos que se nos indican y sobre todo que importantísimo seguir todas estas indicaciones. Y bueno, por aquí nos preguntaban que cómo superar la relación familiar con un hermano que vive aterrado con el COVID. Pues creo que lo acaba usted de mencionar, doctora, desde el punto de vista de todas estas terapias. Y doctora, pues prácticamente por último, más que la recomendación y el comentario final, doctora, ¿cómo hacer por si alguien de nuestro público está interesado o interesada en contactarla, en saber de usted, en recibir pues una orientación profesional vía distancia, doctora? ¿Cómo hacerle, por favor?
Claro que sí. Ahorita estamos utilizando la gran mayoría de los especialistas, las redes sociales, para todo, yo creo. Tenemos terapia y tratamiento en línea, obviamente, que sería llamando al número de mi consultorio, 2295 20 73 12, y obviamente se agenda una cita por videollamada. Entonces, obviamente, de igual manera, las instituciones como el IMSS, que es donde nos laboramos nosotros, tiene líneas de ayuda por parte del servicio de psiquiatría e incluso de psicología. Claro. Pues está la información de nuestra invitada, ella la acaba de proporcionar para que usted, si tiene interés y obviamente hay una necesidad de hacer una consulta de esta naturaleza, pues nuestra invitada ya proporcionó sus datos. Por último, doctora, quiero leer algunos comentarios rapidito. Enriqueta Torres, ella manda muchas bendiciones. Laura Eugenia Correa, excelente programa, gracias a quien lo hace posible. Hay mucho que hacer en casa y aprender, sin duda, de manera que también es importante. Marta Guerrero Cano, excelente programa y tema, muchas gracias. A Filito Lozano, interesante información. Su programa dio herramientas para el manejo de crisis. Gracias, que la salud de usted médico y la de su familia están a salvo. Muchas gracias por su programa. Oiga, pues de verdad que le aprecio mucho. Es muy emocionante leer este tipo de comentarios. A Laura Eugenia Correa también dice: entender a las personas que presentan angustia, pánico y ayudarlas. Sin duda, nunca se ha dejado solo a ningún paciente que desde el punto de vista médico comentemos y sepamos que puede estar teniendo algún problema de esta naturaleza. Doctora, si me permite, en la línea vamos a presentar a nuestros invitados de la semana siguiente y nos despedimos. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes, estamos hablando prácticamente ya de 24 de abril de 2020, vamos a tener un programa pues con el panorama actual precisamente del COVID-19, no nada más a nivel de nuestro estado, sino a nivel de la República Mexicana, y vamos a recoger alguna opinión del extranjero en voz de expertos médicos que vamos a tener invitados también, como lo hicimos con nuestra invitada de esta noche, vía videoconferencia, de manera que no se pierda usted nuestro programa de la semana siguiente, que seguramente estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a la preferencia que semana a semana usted nos da y nos permite, por esa honra que nos facilita para llegar hasta su hogar. Doctora Julissa Ibáñez Ruelas, le aprecio muchísimo el tiempo, la dedicación, el tema y la oportunidad de aprender y de ayudarnos también en esta situación, pues, del pánico social derivado del aislamiento, doctora. Gracias por la invitación y por el enlace en el que estuvimos charlando muy amenamente. Muchísimas gracias, doctora, que tenga muy buenas noches. Un saludo al puerto de Veracruz. Por favor, quédese en casa. A toda la ciudad de Jalapa, quédese en casa. A todo nuestro estado, quédese en casa. Es una recomendación general que le pedimos y yo les agradezco por haber estado esta hora de programa con nosotros. Por favor, recuerde usted, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche en una emisión más de Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Pase un buen fin de semana. Quédese en casa. Hasta la próxima. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Doctor
Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.